Hola, sean todas y todos ustedes bienvenidos a nuestro tema 6, los dilemas éticos desde la experiencia concreta. Como pudieron ver en este dilema que abre nuestro blog, el éxito empresarial siempre encierra algunas controversias. No siempre los negocios están alineados a lo que esperaría una sociedad decente, utilizando esta noción de Margalit, esperaría de estos. En este caso el dilema yo creo que es muy evidente. Tenemos la posibilidad por la vía, digamos, de la opción de identificar los huecos o los vacíos del marco legal, o bien por el otro lado, de plano, eludir nuestra responsabilidad fiscal. En un escenario, en el primer escenario, podíamos ahorrarnos hasta un 20% de lo que tendría que pagarse, y en el otro escenario hasta un 80%. En verdad, ninguna de las dos alternativas desde el punto de vista empresarial resulta poco atractiva. Sin embargo, como bien nos dice Gabriel Pérez, pues no todo lo que es legal necesariamente es legítimamente moral. O en otras palabras, desde el punto de vista de la ley podría estar la acción avalada, pero no necesariamente toda la sociedad estaría de acuerdo con ello. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una implicancia, tiene una consecuencia de carácter social. Ahora, lo de la evasión fiscal es un asunto tan habitual, tan común, tanto, como dice Geraldine Renaud, que ya es una práctica que se ha vuelto legítima, digamos como una práctica recomendada en el mundo de los negocios, y que cualquier persona, voy a entrecomillarlo, cuerda, que está pensando en la maximización de la utilidad, pues no desaprovecharía. Si hay un vacío legal, ¿por qué no utilizar esa oportunidad para mantener o para incrementar mis réditos? Sin embargo, pues como nos recuerda también Giovanna González, este asunto de la evasión fiscal tiene unas implicancias sociales que nos deberían de hacer voltear a ver todas las circunstancias y todas las consecuencias que están rodeando, que se presentan alrededor de estas prácticas. Al final del día, obviamente que no estamos recomendando en nuestro curso que ustedes evadan impuestos, ni mucho menos. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que no siempre es fácil cuando tienes tú una recomendación de un fiscalista o de un contador, no siempre, y cuando estás envuelto en un problema económico, o bien cuando estás envuelto en problemas asociados al éxito, como era en este caso económico, bueno, pues tienes que tomar decisiones, y decisiones muy prácticas, decisiones muy concretas, en donde hay nociones que están íntimamente relacionadas con la ética. Por lo tanto, los mecanismos, los métodos que tienes que utilizar, pues deberán ser consecuentes con la ética. Y esto viene a cuento por lo siguiente, porque yo creo que el problema que plantea en este caso el dilema es uno muy asociado a algo que está arraigado, como dice Agustín Basabe, en nuestra sociedad, que es la corrupción como ese aceite que pone en marcha el mecanismo de la sociedad. Y aquí no deberíamos de olvidar algo: ninguna sociedad e incluso ninguna persona puede exigir lo que no es capaz de dar. Es decir, en otras palabras, cómo poder poner el dedo flamígero sobre una persona, una institución, en este caso, por ejemplo, gubernamental, cuando nosotros los ciudadanos, a través de nuestras actividades empresariales, pues evadimos o eludimos impuestos. Entonces, con esto quiero decirles que la evasión fiscal, al ser una situación cotidiana, al ser una situación del día a día, pues es una práctica que le interesa a la ética, porque no debemos de olvidar que la ética es un conocimiento, es una reflexión que gira, que versa sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestras relaciones y acciones habituales, cotidianas. En este sentido, entonces, el asunto de la evasión viene siendo uno de los tantos intereses que tiene la ética como objeto de estudio. ¿Por qué? Porque hay algunas nociones muy próximas a este hecho que son, digamos, vertebrales, o son eje en lo que sería la reflexión ética. En este caso, la justicia, por decir algo, o la distribución de las obligaciones o de las responsabilidades en el seno de una sociedad. En este caso, pues obviamente una persona que está al corriente con sus impuestos, que está
muy consciente de las implicaciones de respetar el marco de lo legal, pues estaría del lado de decir es importante, es necesario pagar impuestos, porque si no, no hay manera de que nosotros recibamos el beneficio que como sociedad obtenemos de estos. Pero por otro lado hay personas que dicen, bueno, si hay un mal uso de los impuestos, ¿por qué yo debo de invertir todo el parte o gran parte del beneficio de mi trabajo en este recurso que va a ser mal empleado o va a ser mal utilizado? Al final del día, todo el mundo sabemos que la recaudación de los impuestos es una fuente importante de ingresos para los gobiernos, y con esto nosotros disfrutamos o podemos disfrutar de muchos bienes sociales a los cuales pues en mayor o menor medida tenemos acceso si estos recursos son recaudados de manera suficiente y de manera oportuna. De ahí que ya al momento de poder tomar una decisión, como lo sugerimos en este caso en las tareas a través de los documentos que tú vas a revisar, en este caso el método sintético te llevaría a pensar en lo siguiente: cuáles son las obligaciones que tú tienes como un empresario, las obligaciones que tú tienes como un ciudadano, cuáles son, digamos, los ideales que encarnan o que van embebidos en esas obligaciones. Es decir, ¿para qué nosotros queremos pagar impuestos en términos de un principio de justicia o de un principio de decir, oye, yo con esta contribución, con esta parte que yo estoy dando a la sociedad, pues es de justicia, es de recibo que otros también se beneficien de ello, pero también es de recibo y de justicia que yo me vea beneficiado con ellos? Entonces tendríamos la parte de los ideales acompañando, digamos, a las obligaciones que están determinadas por el marco legal, pero a los ideales que van implicados, a los ideales morales, a los principios éticos que van implicados y que van más allá del cumplimiento de ese marco normativo, porque como bien decía Gabriel, no todo lo legal es necesariamente moral. Por lo tanto, a las decisiones no solamente debemos de observarlas en su dimensión de lo que son las responsabilidades legales, sino en los principios éticos que éstas encarnan, con el propósito de que las decisiones sean legitimadas socialmente hablando. Y por último, las consecuencias. Necesitamos que una decisión no solamente cumpla con las obligaciones que por ley o por las obligaciones contractuales o de las relaciones que se dan en el marco del trabajo sean satisfechas, sino que también es importante que estas obligaciones encarnen los principios, como decían, y estos principios prevean que no vamos a infringir, digamos, algunas pautas, algunas acciones, algunos marcos que nos traigan consecuencias indeseadas en un contexto inmediato o en un contexto mediato o futuro, ¿sí? En este sentido, el principio, digamos, de la responsabilidad aplicaría en este marco o en esta lógica de la previsión de las consecuencias. Yo quisiera que vieras con mucho detenimiento los materiales que tenemos y que pensaras que nuestra actividad, al igual que ha sido en otras ocasiones, se acaba de poner un señalamiento aquí, que al igual que ha sido en otras ocasiones, pues tú le pensaras en términos de una aproximación a un ensayo que estamos desarrollando a lo largo de nuestro curso. No es pregunta-respuesta, no es obligación señalarla, ideal señalarlo, efecto señalarlo, no, sino una reflexión en términos de una prosa que te lleve a una reflexión pues más madura, más profunda, más rica, tan rica como las discusiones que emprendieron en esta ocasión en el foro. Nos vemos pronto.